Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Y bendiga este servicio de día martes. Sea usted bienvenido también a este servicio, y todos los que nos estén viendo, que el Señor nos Amén. bendiga. Vamos a dar inicio en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo y vamos a cantar al Señor el himno número 340. 340, Padre, a tus pies me postro. Que así sea, ¿cierto? Amén. La mayor dos tiempos. 1, 2. Padre, a tus pies me postro. Rompe mis prisiones duras. Oh, responde mientras llamo. Sí, Señor. Pon tu espíritu en mí. Pon tu espíritu en mi alma. Hazme lo que ser debiera. Hazme puro en todo, limpio de pecado. Pon tu espíritu en mí. Mientras Cristo intercede, mientras oro yo humilde, lo que necesito dadme. Pon tu espíritu en mí. Pon tu espíritu en mi alma. Hazme lo que ser debiera. Hazme puro en todo, limpio de pecado. Sí, Señor. Pon tu espíritu en mí. Sí, Señor. No deseo ya ofenderte, sí, Señor. Viviré para agradarte, hacia mi Dios. Y en el corazón guardarte. Pon tu espíritu en mí. Pon tu espíritu en mi alma. Hazme lo que ser debiera. Hazme puro en todo, limpio de pecado. Pon
que demos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle al Señor por la palabra del Señor, que es lo que es la razón por la cual usted está mirando este video también, ¿cierto? Amén. Que es la palabra que da vida a nuestra vida, ¿cierto? Sin nosotros, o sea, sin Dios no podríamos nosotros vivir. Sin su palabra bendita no podríamos nosotros existir, porque por Él fuimos creados. Entonces vamos a esto que es tan importante. Vamos a darle un momento de oración al Señor para entregarnos delante del Señor. Si usted se siente alejado de Dios, si se siente que hay algo que estorba, ¿cierto? Algo que está separando la relación con Dios, vamos a pedirle en este momento al Señor que le libre. Amén. Amén. Y así también nos ayude a nosotros para poder exhortar la palabra del Señor y darle lectura. Así que oramos todos juntos al Señor. Amén. Dios del cielo, vamos delante de tu presencia, dándote las gracias, Señor amado, porque, Señor, sabemos que tú estás presente. Sabemos, Señor amado, que tú no omites, Señor del cielo, cuando hay un corazón que está llamando, buscándote. Tú, Señor, no quedas ajeno a ello, Padre, Amén. sino que tú, Señor del cielo, estás esperando, Señor. Tú eres el que golpea la puerta, y todo aquel que por voluntad te abre, Señor, tú vienes, Señor, y cenas con él. En esta hora te invitamos a cenar con nosotros. Te pedimos, Señor Dios del cielo, que en el nombre de Jesús, Señor, quites todo tropiezo de cada hermano, Señor, en este momento que pueda estar viendo este video. Dios del cielo, que le libertes, Señor, le restaures, Padre, para poder ver este servicio también. Amén. Amado Dios, clamamos para que toda atadura, Señor, del enemigo sea sacada en el nombre de Jesús. Que Amén. todo demonio, Señor, sea expulsado en el nombre de Jesús. Amado Dios, te pedimos por nuestra hermandad. Si hay algún hermano, Señor, que no sea de nuestra hermandad y esté viendo este servicio, Señor, glorifícate en su corazón. Señor, te pido que te manifiestes en su vida y que también, Señor, en nuestra vida, Padre, puedas hacer tú, Señor del cielo, maravillas, Padre Amén. amado. Señor, levanta y restaura nuestras vidas en este momento con tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos des la sabiduría, el discernimiento y la comprensión para darle lectura y la Amén. continuación, la exhortación. Dios del cielo, de ti viene la sabiduría. Amén. Espíritu Santo, ven, Señor. Espíritu Santo, manifiéstate en esta hora, Señor, para que tu palabra sea exhortada a tu pueblo. Señor del cielo, te damos gracias, mi Dios, por tu misericordia, y nos ponemos en tus manos en esta hora y te pedimos esto en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Damos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Y con la ayuda del Señor, vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a ir al libro de Esdras, que está un poquito después de los libros históricos del Antiguo Testamento, que es donde están los libros de Reyes, Crónicas. Después de Crónicas, viene el libro de Esdras. Ahí puede buscarlo usted. Después de Segunda de Crónicas está el libro de Esdras. Amén. Y vamos a leer el capítulo 4. Libro de Esdras, en el capítulo 4. Y vamos a leer desde el verso 1 hasta donde el Señor nos confirme. Amén. Libro de Esdras, capítulo 4, desde el verso 1 hasta donde el Señor nos confirme. Amén. Y si ha encontrado la palabra del Señor, le daremos lectura en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Y dice: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Saradón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa,
Y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos, todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en días de Artajerjes escribieron Bislam, Mitrídates, Tabel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Rehum, canciller, y Simsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. En tal fecha escribieron Rehum, canciller, y Simsai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, y los de Persia, de Erec, de Babilonia, de Susa, esto es, los elamitas, y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. Tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere edificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado, siendo que no mantienen del palacio. No nos es justo ver al menosprecio del rey, ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey, para que se busque en el libro de las memorias de tus padres, hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuere reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. Amén. Que el Señor bendiga esta su palabra. Amén. Hemos leído el libro de Esdras en el capítulo 4 del verso 1 al 16. Quizás un poquito extensa la historia que podemos leer en Esdras. Pero es una historia muy importante. De hecho, nosotros nos podemos preguntar qué tan importante es esta historia para nuestra vida, siendo que fue escrita hace muchos años, hace más de 2500 años. ¿Qué situación nos puede traer a nuestra vida como beneficio como hijos de Dios? ¿Qué puede ayudarle a usted en el día de hoy, en el año ya 2021? ¿En qué nos puede ayudar? ¿Cómo el Señor nos puede edificar nuestra vida a través de esta palabra? Y es eso lo que vamos a entender el día de hoy. Es eso lo que vamos nosotros a comprender de parte del Señor. Debemos comprender primero que el libro de Esdras es un libro histórico. Cuando el pueblo de Israel, que usted ya conoce la historia, Dios, cierto, comienza siempre prometiendo a Israel a través de Abraham un pueblo grande, numeroso y un lugar, cierto, que era la tierra de Canaán donde ellos iban a habitar. Cuando llegaron a habitar a ese lugar, llegó un momento que Dios les dijo, si usted quiere leerlo en el libro de Deuteronomio 28, el Señor les dice las bendiciones que van a tener si es que ellos siguen a Dios, pero también Dios les dice las maldiciones que ellos van a tener si se alejan de Dios. Amén. Tristemente, después de que pasaron muchos reyes a través de Israel, se divide el reino en el año, o sea, con el hijo de Roboam,
con el hijo de Salomón, que era Roboam, que Salomón, ¿cierto?, se va a la idolatría, se va, ¿cierto?, con las mujeres el que lo llevaron a la idolatría. Era el hombre de las 1000 mujeres, dice el dicho, porque en la palabra nos aparece que 700 esposas tenía, que 300 concubinas tenía, el hombre de las 1000 mujeres, pero cada una de esas mujeres lo llevaron a la idolatría. Por lo tanto, Dios le dividió el reino. Amén. Cuando el Señor dividió el reino aproximadamente en el año 700 antes de Cristo, pasaron dos cosas. Que se cumplieron las maldiciones del libro de Deuteronomio capítulo 28, 29, y se cumplen las maldiciones y Dios les dice, los voy a esparcir por la tierra. Llegó el año, ¿cierto?, 716 aproximadamente, y resulta que se fue Israel, que eran las 10 tribus del norte, después de dividirse el reino, se fueron cautivas con Asiria. Y en el año 586 aproximadamente, van y el pueblo de Judá, que eran las 2 tribus restantes del sur, se fueron cautivas a Babilonia. Desapareció Israel en ese tiempo. Israel era cautivo. Las 10 tribus nunca se encontraron, hasta el día de hoy no se sabe de las 10 tribus de Israel. Amén. Pero las 2 tribus que quedaron en Babilonia llegaron en el año 586 y en el año 516 retornan. Porque ya Dios, ¿cierto?, había castigado al pueblo de Israel. Ya Dios había cumplido las maldiciones que estaban en Deuteronomio 28 y 29. Pero resulta que aparecen 3 personajes, porque debemos entender algo, que primero comienza el pueblo de Israel, es gobernado por jueces. Desde Moisés en adelante comienzan a gobernar jueces en Israel, después de que muere el último juez, que viene siendo Samuel y los hijos de Samuel. Después de eso comienzan los reyes de Israel a gobernar, pero después llegan los gobernadores, que eran 3 gobernadores que eran los destacados. Entre ellos estaba Zorobabel, que fue el primer guía que trajo al primer grupo de cautivos desde Babilonia. Pero después de él vienen personajes como Esdras, que era un escriba, y Nehemías. Como ya vimos con nuestro pastor, sabemos, ¿cierto?, que cada uno de ellos tenía distintas labores. Construir el templo, reinstaurar el sacerdocio y construir los muros de la ciudad de Jerusalén. Y es aquí donde nosotros nos presentamos en una situación muy compleja. Muy compleja. Porque cuando nosotros comenzamos a leer el capítulo 4, si usted lee el título, dice oposición a reconstruir el templo. Estaban en la reconstrucción del templo. Esdras llega a construir el templo, pero se presentó en ese momento oposición. Amén. Que Dios nos ayude, ¿cierto? El día de hoy nosotros tenemos que comprender algo. Tenemos que comprender algo que si usted y yo no lo entendemos, vamos a ser una persona cualquiera. Y es algo espiritual. Hermano querido, si nosotros no nos damos cuenta dónde está Dios y dónde está el diablo, significa que nosotros vamos a llevar una vida como las hojas de los árboles. Si corre un viento para allá, la hoja se va a ir para allá. Si corre un viento para allá, la hoja se va a ir para allá. Amén. Como un cochayuyo en las rocas. Para donde venga la ola, el cochayuyo va. Amén. ¿Sabe a quién les pasa eso? A todos quienes no entendemos las cosas de Dios. A quienes no queremos escuchar la voz de Dios. A aquellos que nos cegamos a las cosas de Dios. Tomemos el ejemplo de los fariseos. Los fariseos eran culpables. No por ser de la ley, eran culpables porque se les presentaron las cosas de Dios, las cosas espirituales. Vino el reino de Dios, bajó y se les presentó delante de los fariseos, y los fariseos no quisieron oír. Le voy a invitar para que veamos esto con el ejemplo. Vamos al libro de Juan. El libro de Juan en el capítulo 3, que cuando Jesús se le presenta a Nicodemo, de una forma, usted sabe que de noche, ¿cierto? De una forma como un poco más sigilosa. Pero mire lo que dice. En el libro de Juan, capítulo 3, desde el verso 1, dice:
Había un hombre de los fariseos, que se llamaba Nicodemo. Nicodemo era fariseo. Un principal entre los judíos, tenía jerarquía. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos, mire lo que dice, mire la palabra que utiliza. Dice, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, plural, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Es muy interesante comprender que Nicodemo no habla de sí mismo: Señor, sé que vienes de Dios. Sé que vienes de... No, él dijo en plural, porque él era fariseo y entre los fariseos se entendía que Jesús no podía hacer nada si Dios no estaba con él. Amén. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerda usted en el momento en que van los fariseos, cierto? Y dicen, este no echa a los demonios sino por Belcebú. Amén. Estaba diciendo, cierto, que Jesús no echaba a los demonios por el poder de Dios, sino que lo echaba por el poder de Satanás, de un dios de la idolatría que tiene que ver con Baal, con el dios Bel, por eso Belcebú. Pero cuando nosotros vemos esto, Jesús después le dice... Y a lo que nosotros muchos tenemos, ¿cierto? Quizá un poco de pregunta, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es el pecado imperdonable. ¿Hemos cometido el pecado imperdonable? Que Dios nos ayude. ¿Por qué? Porque en este momento los fariseos cometieron el pecado imperdonable. El fariseo que dijo, no echa a los demonios sino por Belcebú, cometió el pecado imperdonable. ¿Por qué? ¿Por qué lo cometió? Porque cuando Nicodemo le dice a Jesús, sabemos que vienes de Dios, los fariseos tenían entendido quién era Jesús. Se enfrentaron a lo siguiente los fariseos: ¿creo en Jesús? ¿Y niego todo lo que yo sé y todo lo que he aprendido? ¿O me quedo con todo lo que yo he aprendido y rechazo a Jesús? ¿Por qué? Porque a pesar de que ellos comprendían que Jesús era enviado de Dios, ellos negaron lo que Jesús era. Amén. Por lo tanto, aquí nos entra lo que dice Juan también. Y nos dice que todo aquel que niega a Jesús le hace mentiroso. Aquel que está diciendo Jesús no es real, está diciendo no lo entiendo, no lo he averiguado, no tengo conocimiento, pero aún así no quiero aceptar a Jesús. Estamos negando lo espiritual por no querer dejar lo material. Amén. Es lo que le pasaba a los fariseos. Pero, ¿qué es lo que sucede en esta situación? Cuando somos de Dios, porque dice la palabra, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. ¿Por qué todo esto? Porque necesitamos comprender si nosotros somos o no somos de Dios, si comprendemos o no comprendemos lo espiritual. A Esdras y a los que estaban ahí, Zorobabel, que es el libro de Esdras, perdón, cuando se le presentaron estos hombres, ¿cierto? A Zorobabel y a Jesúa, que es Josué, se le presentaron y le dijeron, te vamos a ayudar a reconstruir el templo. Tuvieron una reunión, Zorobabel. La tuvo con Jesúa, que era Josué, y la tuvo con los que estaban ahí, ¿cierto? Y ¿sabe lo que estaban haciendo ellos? Una obra que era para Dios. ¿Y sabe lo que estaba pasando? Venían personas de afuera a querer ayudar, pero no venían con un corazón dispuesto a trabajar. Venían con un corazón dispuesto a destruir, a hacer daño, a entrometerse en lo ajeno, para que lo de Dios no sea llevado a cabo. Amén. Mi hermano querido, el día de hoy no es ajena esta palabra a nosotros, porque aunque usted se encuentre quizás muy bien en su hogar, muy tranquilo, muy contento, déjeme decirle algo, el enemigo está enviando cosas para hacerle daño a usted. Amén. Ya hay personas utilizadas por Satanás para acercarse a usted y querer hacerle daño a usted, así como a mí. Amén. Son cosas tan sutiles. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor a través de Pablo? Nos dice,
Oren por sus gobernadores, por los que Dios puso arriba, ¿cierto? O sea, más claro, oren por el presidente, oren por los diputados, oren por los senadores, oren por su alcalde, por los concejales. El Señor nos está diciendo eso a través de Pablo. Oren por quien el Señor pone Amén. por delante, porque son autoridades que están establecidas por Dios. Amén. Le pregunto yo, ¿ha orado usted por las autoridades? ¿Cuántas veces ora por las autoridades? ¿Cuántas veces le entrega los problemas? El problema, por ejemplo, del aborto en 3 causales, que hace un tiempo atrás, unos años atrás, fue legal. ¿Cuántas veces oró por esto? ¿Cuántas veces desde la pandemia oró, cierto, por la pandemia? A lo mejor está orando todos los días, pero ¿ha orado por el ministro de Salud? ¿Sabe por qué le pregunto esto? Porque esa puerta que nosotros, si no oramos por eso, es una puerta que dejamos abierta para que el enemigo se meta. Amén. ¿Ha orado usted por sus vecinos? Los vecinos, no por ser vecinos, no necesita que no debemos orar por ellos. ¿Sabe lo que hace a veces el enemigo? Utiliza al vecino para hacerle daño a usted y a su familia y a destruir su familia. ¿Hemos estado orando por nuestro vecino? Porque si no, es una puerta abierta para que entre el enemigo. Cuando tiene que tomar una decisión, ora para tomar la decisión. Hay un ejemplo muy hermoso, que es en el libro de Nehemías, en los primeros capítulos. Nehemías está, cierto, frente al rey de Ciro. Y Nehemías llega un momento en que tiene que hablarle al rey de Ciro, porque el rey de Ciro le dice: ¿qué te pasó? Tienes tu semblante triste. Cuéntame lo que te pasó. Tú eres un hombre alegre. ¿Qué sucede? Y va y dice la palabra del Señor que Nehemías, antes de hablarle directamente a Ciro, que él ora a Dios. Un hombre de oración. ¿Ese ejemplo está en nosotros? Cuando nos preguntan algo, podemos decir en nuestra mente: Señor, ayúdame a responder. ¿Sabe por qué estamos el día de hoy hablando de esto? Porque el Señor utilizó, ¿cierto?, a Zorobabel y a Jesúa, que estaban al frente como gobernadores, o como gobernador Zorobabel, y él tenía que decidir algo en donde venían de afuera a querer ayudarle en la construcción del templo, que era algo para Dios. Hermano querido, el templo de Dios, no solamente la iglesia. Aquí algunos quieren darnos un consejo. ¿Debemos aceptar el consejo? Usted me dirá: pero si es un consejo. Exacto. ¿Y es un buen consejo? ¿Es lo correcto? ¿Sabe lo que pasa si aceptamos el consejo? Siempre que nos den un consejo, ¿hacemos lo que nos dice el consejo? El diablo utiliza para poder darnos un mal consejo. ¿Sabe lo que hubiera pasado si Esdras, Zorobabel, deja que los demás hayan trabajado y trabajen con ellos? Hubieran destruido la comunión con Dios, hubieran destruido el lugar donde estaban reedificando, porque lo que ellos querían era el mal para el templo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y gloria al Señor por ello, porque cuando nosotros vamos, ¿cierto?, al tercer último libro del Antiguo Testamento, que como usted conocerá, el Antiguo Testamento está hecho al final por profetas, ¿cierto?, que son llamados los profetas menores. Y nosotros, antes de llegar al final, antes de Zacarías, Malaquías, Zacarías, y antes está Ageo, nosotros vemos en el libro de Ageo algo muy importante, porque este libro va a la par con el libro de Esdras. El libro de Zacarías va a la par también con el libro de Esdras, Nehemías. El libro de Malaquías también va a la par, porque Dios utiliza a estos profetas para hablarles a los que estaban construyendo el templo. Mire lo que les habla el Señor. Vamos al libro de Ageo, capítulo 1, desde el verso 1. Mire, dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, el que estábamos hablando al principio, en Esdras 4:1. Y a Josué, que es Jesúa, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Mire, el pueblo estaba diciendo lo mismo que estaban
planificando los de afuera. El pueblo estaba diciendo, no, el Señor todavía no quiere que armemos el templo, no quiere que trabajemos las cosas de Dios todavía. Pero mire, verso 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo? Para vosotros, de habitar en sus casas artesonadas, y esta casa está desierta. Dios le dijo, pueblo, ¿quieren ustedes habitar en casas bonitas? Ustedes piensan que es tiempo de no construir lo de Dios, pero dejar, ¿cierto?, lo de ustedes, sus casitas, armarlas, ¿cierto? Vienen llegando del cautiverio, vamos a trabajar, ¿cierto? Van a hacer sus casitas, pero la casa de Dios no se toca, porque Dios todavía no quiere. Grave error. Se estaban preocupando de sus casas físicas y no se estaban preocupando de la casa de Dios, que era algo espiritual para la adoración. Amén. Pero mire lo que dice el verso 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Y mire qué tristeza. Esto es lo que pasa cuando nosotros no estamos en las cosas espirituales, que son las que Dios nos da. Verso 6. Sembráis mucho y recogéis poco. ¿Se imagina trabajar todo un día recogiendo frambuesas, ¿cierto? Ya cosechando, sacando frambuesitas que están bonitas, saco. Y justo cuando voy a levantar el tarro, así de grande un tarro, lo voy a levantar y está abajo roto y no recojo nada. O recojo 2 frambuesitas. ¿Estaría contento? ¿Sabe lo que pasa cuando nosotros nos preocupamos de lo físico, de lo humano, en vez de preocuparnos antes de lo espiritual? Nos pasa eso. Amén. Trabajamos mucho, ganamos poco. ¿Sabe de qué hay que preocuparse primero? Del dador de la vida, porque nuestro Padre es rico. ¿De qué cosa tenéis necesidad? Dice la palabra, que usted, cierto, de nada va a tener necesidad, porque Dios le va a sustentar, porque Amén. las aves del cielo no siembran ni cosechan, pero aún así Dios las alimenta, y cuánto más usted, cuánto más yo. Pero para eso hay que ser de Dios. Amén. Entonces por eso nos dice la palabra acá, mediten sobre sus caminos. Entonces cuando nosotros, ¿cierto?, volvemos al libro de Esdras, en el capítulo 4, le hacen una pregunta en el verso 2. Vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y le dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a Él ofreceremos sacrificios. ¿Sabe con qué venían ellos? Con algo externo, más que con algo interno. Querían ofrecer sacrificio, querían adorar a Dios. ¿Sabe lo que terminaron haciendo? Intentando destruir la adoración, intentando destruir el trabajo del templo. ¿Sabe lo que pasa cuando nosotros a veces vienen personas y nos dicen, no, si yo creo en Dios, pero tenéis que hacer esto, no, si te pegan tenéis que volver a pegarle? Para que aprenda, le dice, ¿cierto? Y suena bonito, sí, suena bien, porque así me voy a defender. Pero ¿qué dice Jesús? Ofrece la otra mejilla, hermano querido, ofrece la otra mejilla. ¿Por qué? Porque no es que te vayan a pegar 2 veces, tienes que ofrecer la otra mejilla, porque cuando te peguen en la otra, Dios más rápido te va a hacer justicia, más rápido te va a bendecir, más rápido va a venir el castigo al otro. Es la palabra de Dios, no es la palabra mía. ¿Qué estamos haciendo? Porque vienen los destructores del templo, de acá. Los destruidores de nuestra vida espiritual. Los destructores de nuestra vida espiritual. Vienen. Están algunos ya golpeando la puerta. Algunos están, ¿cierto?, en nuestro hogar también. Que Dios nos ayude. Ore por su familia. Si hay algunos, ¿cierto?, que quizás tiene otros pensamientos. Con esta vida tenemos pensamientos filosóficos, corrientes, ¿cierto?, feministas. Tenemos corrientes de pensamiento, neopensamientos, neotecnológicos. ¿Qué está sucediendo con nuestra vida? ¿Sabe qué es lo que sucede cuando nosotros no esperamos en Dios? Nos viene a turbar el enemigo y caemos. Amén. ¿Qué es lo que pasó después? Porque leímos, ¿cierto?, bastante del capítulo 4 hasta el verso 16. Después pasó que van estos mismos hombres, ¿cierto? Van
hablan, ¿cierto?, entre ellos y escriben una carta al rey que se encontraba en Babilonia. ¿Por qué? Porque recordemos, y las cosas de Dios son tan importantes, tan sabias, tan bien hechas, que yo les quiero decir algo. Dios cuando libertó al pueblo de Israel desde Babilonia, Dios no dejó al pueblo de Israel como una nación. Dios siempre tuvo a Israel. Cuando volvió del cautiverio, los tuvo cautivos de otras ciudades. No quizás deportándolos a un lugar, pero sí en la misma tierra siempre fueron esclavos. Amén. Entonces en su misma tierra quizás tenían libertad para venir, para hacer sus casas, eran libres de donde estaban en Babilonia, pero aún así había alguien sobre ellos que era el rey de Babilonia, el rey de Persia, el rey de Media, después vinieron los griegos, después vinieron los romanos. Cuando nosotros vemos la historia de Jesús, no estaban los israelitas gobernando sobre Israel. Estaban los romanos gobernando sobre Israel, Herodes. Personajes, ¿cierto?, mucho más grandes que ellos. De hecho, cuando Pablo tiene que compadecer ante César, tiene que ir a Roma. ¿Por qué? Porque los romanos estaban a cargo. Que Dios nos ayude. No estaba el pueblo de Israel. Entonces Israel siempre tuvo a alguien que los dominara. En el año 1948, recién Israel se viene a transformar en una nación. Amén. Y si usted lee el libro de Daniel, dice que va a durar la desolación de Israel, es decir, que va a durar todo este proceso hasta el final de la guerra. En el año 1945 terminó la Segunda Guerra Mundial. 3 años después, Israel se convirtió en una nación. Tal como lo dice la palabra del Señor en el libro de Daniel, es profecía de Daniel, hasta que termine la devastación de la guerra. Y la devastación de la guerra termina en 1945. Y termina la devastación y a los 3 años Israel ya era una nación. Fueron presos muchos años. Más de 2.500 años, más de 2.400 años presos. Estando siendo gobernados por naciones extranjeras. Hermano querido, solamente por una cosa. Porque no estaban siendo guiados por Dios. No querían ser guiados por Dios. El día de hoy no sé si usted es preso de su vida. Es preso de su casa, a lo mejor es preso de sus hijos, a lo mejor es preso de la preocupación, de la angustia, que el otro día el Señor nos dio una palabra así. Pero le tengo un mensaje. Sea libre. Ore y tome la decisión de no aceptar cualquier consejo, ni entender, ni hacer lo que cualquier persona diga. De no, ¿cierto?, dejar de orar por los vecinos, sino que estar orando por los vecinos, estar orando, ¿cierto?, por el país, estar orando por nuestros pastores. Porque déjeme decirle algo, que hasta yo el día de hoy puedo ser tropiezo para usted, si es que usted tampoco ora por mí. Tenemos que orar, dice la palabra, los unos por los otros. Amén. ¿Ha orado por su hermano? A Zorobabel se le querían meter, ¿cierto?, los extranjeros para poder no dejar construir el templo, destruir el templo. ¿Sabe qué pasó? Dios después, como ellos siguieron escuchando al Señor, Dios comenzó a permitir la adoración y Dios le construyó el templo. Amén. ¿Sabe? Tuvieron mucho tiempo adorando a Dios, bendiciendo a Dios. Tuvieron varios años, que podríamos decir 500 años, o 400 años de adoración, de alabanza. Llegó Jesús. Los fariseos no quisieron creer a Jesús, lo crucificaron. ¿Y sabe qué pasó en el año 70? 40 años después de que pasó eso, Jerusalén fue nuevamente destruida. Porque vino Tito el romano, Tito romano en el año 70, y destruyó todo Israel. Destruyó Jerusalén. Quedó solamente el muro oriente de Jerusalén. ¿Sabe cómo se llama eso? Es el muro de los lamentos, que el día de hoy todos se ganan ahí, ¿cierto? Y no pueden recuperar el otro lado porque está ocupado por los musulmanes, porque ahí se encuentra la mezquita de Omán, que es la cúpula dorada, esa que nosotros muchas veces vemos en la tele. No pueden utilizarla porque fueron castigados por Dios. El día de hoy son una nación, pero todavía no tienen el dominio de Jerusalén. Todavía no pueden utilizarlo. ¿Sabe por qué? Porque rechazaron
la salvación de su vida. Hermano querido, no rechace a Dios, no rechace a Jesús, no deje que Jesús se quede afuera de su hogar y los demás que vienen a envenenarle se queden adentro. No los deje, deje a Dios adentro y los demás que ellos hagan lo que estimen conveniente. Si quieren llegar a su hogar, que lleguen reconociendo a Dios como Salvador. Si no quieren llegar reconociendo a Dios como Salvador, no importa que no entren, porque dice la palabra del Señor que nosotros no debemos decirle bienvenido a un incrédulo a nuestro hogar. Lo dice la palabra en el libro de Juan, en las cartas de Juan. Porque todo aquel que le dice bienvenido participa de su maldad. ¿Sabe a veces qué hacemos? Le decimos bienvenido al pecado, le decimos bienvenido a las malas personas que vienen a hacernos daño al hogar. A veces decimos, ¿cierto?, que nos ojean las plantas y no sabemos que vienen endemoniados. O muchos vienen, ¿cierto?, con los malos deseos a nuestros hogares. Toman nuestras cosas y las profanan porque eran cosas para Dios. Nos toman la guitarra, ¿cierto?, con la que alabo al Señor, glorifico al Señor, la toman y empiezan a adorar al diablo. Que Dios nos ayude. Amén. Zorobabel fue y habló. Estaba consagrado con Dios y no los dejó pasar a destruir su vida. El día de hoy, hermano querido, no deje destruir su vida por Satanás. Y yo tampoco debo dejar destruir nuestra vida. Cuidemos lo hermoso que tenemos, pero no la tierra, no lo físico. Cuidemos lo hermoso que tenemos con Dios, nuestra relación con Dios, nuestra oración, cuidémosla, nuestra fe que esté intacta. Amén. La palabra nos dice más de 4 veces y de muchas maneras que la fe la puedo dejar, que la fe la puedo dejar. Libro de Timoteo, apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar? Es volver atrás de la fe. Tengo que volver atrás de la fe, nunca tuvo fe. Dice volver atrás de la fe, yo no puedo volver atrás si no tengo fe. Podemos dejar nuestra fe. ¿Qué dice el Evangelio? Jesús nos dice que el Evangelio, la fe es como un granito de mostaza. ¿Qué es un granito de mostaza? Que si tengo fe como un granito pequeñito, entonces voy a mover el monte. No. El granito de mostaza es el que se siembra y crece un árbol gigante. Antes de decir que la fe es como un granito de mostaza, dice que la fe es un árbol, que en donde siembra la semilla, el árbol crece, hace sus ramas y los árboles vienen y anidan en él. Esa es la fe, una fe que crece, que aumenta. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, ¿cómo es eso? Si tuvieras una fe que se siembra y va creciendo y va creciendo y va creciendo, vas a decirle al monte, muévete, y el monte se va a mover. Pero a veces pensamos que es poca fe, que Dios nos ayude, porque no. Aumente su fe, siembre su fe. Amén. Y va a cosechar las cosas grandiosas de Dios. No con un poquito de fe, con una fe que se cuida, una fe que se siembra, una fe que crece y se forma un árbol y un tronco gigante. A un arbolito pequeñito yo lo agarro con mi mano y lo saco. Dejemos ese arbolito pequeñito que crezca, que crezca, que crezca, a ver si va a poder sacarlo de la misma forma. Nadie va a desarraigar ese árbol. ¿Sabe por qué? Porque está firme. Porque fue sembrado, cuidado, trabajado y el día de hoy es un árbol firme. Hermano querido, sembremos en nuestra vida espiritual. ¿Cuál es el mensaje del libro de Esdras? Que cuidemos y sembremos en lo espiritual y alejemos todo lo que no es de Dios. Amén. Para el Señor sea la honra y la gloria. Y le vamos a pedir a nuestra hermana Valentina que nos lleve en la oración por esta su palabra, dando gracias al Señor. Amén. Todos inclinamos nuestras cabezas y oramos al Señor. Amén. Dios del cielo, vamos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias por tu palabra, Señor, que habla a través de nuestras vidas, Señor. Así es, Señor. Y cala en lo más profundo, Señor, y nos recuerda, Señor, que debemos dejar lo que nos aleja de ti, Señor, poner ojo a quien escuchamos cuando necesitamos un consejo, Señor. Muchas veces ese consejo puede arruinar nuestra vida completa, Dios del cielo, y alejarnos de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder acercarnos a ti, Señor. Amén. Con esa fe, Señor, que crece, Señor, y que después, más adelante, Señor, esa fe nos sirve, Señor, para poder seguir creyendo en ti, Señor, y no alejarnos, Señor. Esa fe también que es confiar en ti, Señor, a pesar de todo, Señor.
Ayúdanos, Señor, a poder alejar, Señor, lo que nos aleja de ti, Señor, y acercar lo que nos acerca a ti, Señor. La oración, Señor, que también nos decías que debemos orar, Señor, por todo, Señor, por nuestro presidente, Señor, Amén, por Señor. todos los que nos gobiernan, Señor, que también por ahí, Señor, el diablo muchas veces mete su cola, Señor, se mete, Señor, y hace que salgan leyes, Señor, que van en contra de ti, Dios del cielo, Amén. como el aborto, Dios amado, como también el matrimonio homosexual, Señor, y muchas otras cosas, Dios del cielo. Así es, Señor. Ayúdanos también a nuestros vecinos, que Señor, que muchas veces también el diablo mete, Señor, y no hace la vida imposible, Señor. Así es, La oración por todos, Dios amado, y ayúdanos, Señor, a poder acercarnos más a ti. Amén. Y todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. 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 Damos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Vamos a alabar al Señor con el himno número 328. Y vamos a pedirle al Señor que lleve nuestros pasos, ¿cierto? Y que lleve nuestros pasos apoyados siempre en Él. 328. La. Amén. Dos tiempos. Un, dos. Señor, lleva mis pasos apoyados siempre en ti, pues solo en tus brazos me encuentro yo feliz. Peregrino soy aquí, mi patria lejos está, pero un día sé que allí gozaré por la eternidad. Dirige tú mi vida, sé pues mi guiador. Mantén mi alma henchida con tu inefable amor. Peregrino soy aquí, mi patria lejos está, pero un día sé que allí gozaré por la eternidad. Jesús, mi Salvador, a ti solo ensalzaré.
ya sé que allí gozaré por la eternidad. Amén. Amén. Le invito a que demos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Y bueno, una bendición siempre alabar y bendecir al Señor. Amén. Y decirle, cierto, que dirija nuestra vida. Amén. Decirle al Señor, dirige mi vida, Señor. Porque es lo más importante que podemos hacer. Mire, no sé si alguna vez le ha pasado o ha tenido depresión y uno pierde el sentido de todo en esta vida. Amén. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque estamos poniendo nuestra esperanza en algo que no es Dios, en algo que perece, algo que es finito. Pero cuando nosotros ponemos, cierto, nuestra esperanza en Dios, esa depresión tiene que salir en el nombre de Jesús. Así que vamos a orar al Señor, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que ayude a nuestros hermanos que están enfermos. Vamos a pedir también al Señor su bendición y orar por el terreno de la iglesia, que es importante. No se olvide estar orando, ¿cierto?, por nuestros pastores, nuestros hermanos. No se olvide estar orando por nuestros hermanos enfermos y el terreno. Ore también por el terreno. Es importante que estemos esperando en Dios y no en el hombre. Señor, amén. Y aunque no vea nada, aunque vea todo en contra, ore por fe. Amén. Ore con fe nomás, el Señor nos va a dar y nos va a ayudar y nos va a levantar. Y no vamos a ser avergonzados. Así que le invito a orar al Señor. Amén. Dios del cielo, vamos delante de tu presencia en esta hora dándote las gracias, Señor. Señor, ya hemos casi, Señor, terminado este servicio, Padre, pero aún falta, Señor, que nos bendigas, Señor. Aún falta, Padre Santo, que los que están enfermos en esta hora, Señor, lleguen con fe delante de ti. Amén. Señor del cielo, tener fe no es dudar, tener fe es confiar, Señor, en que tú haces la sanidad. Señor, Te pedimos en esta hora por nuestros hermanos que están enfermos, nuestros hermanos, Señor, que están delicados de salud, nuestros hermanos que están con movilidad reducida, Señor del cielo, nuestros hermanos ancianos, Padre, aquellos que tienen, Señor, quizá han estado expuestos, Señor, a este coronavirus, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tú les restaures, que les libertes, que, Señor, del cielo, que tú seas sacando, Señor, toda enfermedad, todo, Señor, dolencia, toda molestia, Dios del cielo, Señor, en este momento, Señor, sea sacado. Te pedimos, mi Dios, te pedimos, Señor, que restaures al caído, que aquel que está esperando exámenes, Señor, Padre, tú, Señor, ayúdale para que le salgan bien. Amén. Aquel, Señor, que está, Padre, debilitado, Señor, en la fe, restáurale para que pueda ser sanado también. Señor. Ayuda a nuestro hermano Alejandro, Dios del cielo. Amén. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, libertad, sanidad, restauración para su vida. Señor, así toda la familia, aún los padres de mi hermana Andrea, Señor, mi hermano Alejandro, sean bendecidos. Dios del cielo, ayudados, restaurados, Señor del cielo. Padre, tú sostienes, Señor, al que confía en ti. Te pedimos, Dios del cielo, por la familia, Señor, de mi hermana Anita, mi hermano Hernán, Señor, por su hijo, Padre Santo, que también, Señor, está en un proceso delicado, Señor. Padre, así restáurale en el nombre de Jesús. Así cada hermano de nuestra iglesia, Señor, desde el más joven hasta el más anciano, Señor, sea restaurado. Amén. Padre, pedimos por el terreno de la iglesia. Bendice, Señor, en nuestras vidas, Padre del cielo, con fe, para que podamos creer en la promesa del terreno. Padre, ayúdanos a arrepentirnos, porque a veces hemos, Señor, jugado chueco contra nuestros hermanos, cuando en realidad deberíamos estar todos unidos, Padre, pidiendo una misma cosa. Ayúdanos, Señor del cielo. Padre, te pedimos, Señor, por la familia involucrada, que le ayudes. Pedimos por tu pueblo Israel, que le bendigas. Pedimos por nuestros pastores, que sean bendecidos, Señor, su familia, Padre. Te pedimos por la familia, Señor, de nuestro pastor, nuestro hermano Jai, nuestra hermana Daniela también. Bendícelo, Señor, a ellos, a Davidito, Señor, a Catita, Padre del cielo, y cada integrante de su familia, Señor, sea bendecido también. Pedimos, Señor, en esta hora, bendigas a nuestras familias. Señor, recibimos tu hermoso
gloriosa bendición en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Aleluya. Y un saludo a cada uno de nuestros hermanos que nos están viendo. Un fuerte abrazo y que el Señor nos ayude en todo. Amén.